Ella aceptó un trabajo enseñando a 17 sobrinas huérfanas en la ciudad, sin saber que el tranquilo varón ganadero la observaba desde lejos. Texas, finales de la primavera de 1879. El viento traía el color del óxido y el hueco de la frontera estaba cubierto de él. Desde la tierra agrietada bajo los pies hasta las contraventanas que colgaban torcidas sobre las ventanas rotas, una ciudad medio ahogada en polvo y recuerdos, donde los recién llegados eran mirados como caballos sueltos o tumbas sin nombre. El tren siseó al reducir la velocidad hasta detenerse, expulsando vapor y calor. Clara Wind descendió del último vagón, con las botas cubiertas por el viaje y la mano enguantada sujetando la correa de una desgastada bolsa de viaje. Un sombrero de ala ancha protegía su rostro pecoso y una carta enrollada sobresalía de la cartera que llevaba sobre el hombro. El polvo se le pegaba al dobladillo como si la tierra misma estuviera poniendo a prueba su determinación. Un trabajador ferroviario, de espalda encorvada y labios manchados de tabaco, la miró de arriba abajo. ¿Eres el nuevo profesor? La mandíbula de Clara se tensó. Ella lo miró a los ojos. No soy profesora, dijo ella. Soy la última esperanza que tienen 17 niños. Él gruñó sin impresionarse. Son una pandilla salvaje, huérfanos como lobos. ¿Seguro que no estás aquí solo para escribir poemas sobre plantas rodantes? Clara no respondió. Ella pasó junto a él. El sol ya le mordía la piel. Había recibido la carta hacía 2 semanas. Oficialmente sellado por el Tribunal del Condado de Galveston, una solicitud, no, una súplica, para que un educador se haga cargo de 17 mineros, todos con el apellido Grantham. Sus padres, 2 hermanos y sus esposas habían sido asesinados al borde de una ruta ganadera en disputa, habían sido emboscados durante la noche, sus títulos de propiedad habían sido quemados y sus cuerpos abandonados a los buitres. Nadie había reclamado a los niños desde entonces. Nadie lo hubiera querido. Border Hollow era el borde del mapa donde los nombres desaparecían más rápido que las balas y la justicia era un concepto con las piernas rotas. Un carro la esperaba en la estación. Conducido por un muchacho que no hablaba, le entregó las riendas y señaló. Ella condujo hasta la escuela, un granero del tamaño de una casa con una puerta abierta y otra cerrada con clavos. El techo se hundió en el medio como si hubiera perdido la voluntad de mantenerse en pie. Por dentro olía a heno viejo y sudor olvidado. Clara exhaló una vez, se arremangó y comenzó. Barrió los pisos, sacó barriles rotos y nidos de serpientes, encontró 2 bancos destartalados y una bandera apolillada. Durante 2 días no vio a los niños, pero los escuchó. Por la noche, justo afuera del granero, sus susurros flotaban a través de las rejillas de la pared, llenos de atrevimiento y duda. Dejó la puerta abierta, dejó un cuenco de agua y un poco de pan duro. Ya había desaparecido por la mañana. Al tercer día vinieron 17 pares de ojos, oscurecidos y silenciosos, de entre 5 y 13 años. Niños con puños demasiado apretados para su edad, niñas con trenzas como cuerdas y expresiones que no parpadeaban. No dijeron su nombre. No se sentaron. Clara señaló los bancos. Vuestros nombres, dijo uno por uno. Nadie se movió. Ella lo intentó de nuevo. No tienes que confiar en mí, pero necesito saber quién eres. No los escribiré. Recuerdo. Un niño con una cicatriz irregular en la frente escupió al suelo. Clara se agachó, cogió una ramita y dibujó una línea en la tierra. Esto es el pasado, dijo. Y estos somos nosotros ahora. Observaron todavía como sombras. Ella no les dio lecciones ese día. Contó una historia sobre una niña que aprendió a leer sola usando hojas y agua de lluvia. Sobre un libro enterrado bajo un sicómoro, sobre nombres susurrados a la luz del fuego para que no se perdieran. Esa noche, una de las niñas, de 9 años, silenciosa como el humo, dejó un ramo de flores silvestres en el escritorio improvisado de Clara. A la mañana siguiente, había 2 bancos más. Unas pequeñas manos los habían arrastrado desde el cobertizo que estaba detrás de los herreros.
Nadie lo admitió. Desde la colina detrás de la escuela, debajo de un roble retorcido, un hombre permanecía inmóvil observando. Llevaba un abrigo largo, incluso con el calor. El polvo se le pegaba a los hombros como un recuerdo. Su mandíbula estaba ensombrecida por la barba incipiente del día y sus ojos, entrecerrados e ilegibles, se posaban en el granero, donde una risa, suave y tentativa, empezó a resonar por primera vez. Sacher Holt no creía en la redención, pero creía en observar. Y hoy vio a Clara Wynne comenzar lo imposible. Clara aprendió rápidamente que en Border Hollow la enseñanza no se trataba de libros. Se trataba de ganarse el derecho a hablar. Los niños no se portaron mal. No rieron ni lloraron. Se sentaban rígidos como madera tallada, con las manos siempre al borde del vuelo. Ella los llamó por su nombre, aunque ellos nunca se los ofrecieron. Los recordaba por los ojos, por las cicatrices, por la forma en que contenían la respiración cuando alguien se movía demasiado rápido. No confiaban en ella, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque todos los adultos que habían conocido habían muerto o le habían dado la espalda. En la segunda semana, cambió su enfoque. Ella no enseñó nada durante el día. Pero cuando el sol empezó a ocultarse y las sombras se extendieron sobre el suelo del granero, encendió una sola vela y se sentó en las tablas del suelo. Su falda se extendió a su alrededor como un círculo de seguridad. Si quieres escuchar, puedes, dijo en voz alta y sin dirigirse a nadie en particular. Si no, igualmente contaré la historia. La primera noche, habló de una niña que escalaba montañas descalza para atrapar el viento en sus manos. La segunda noche, contó sobre un zorro que engañó a un rey. El tercero, un niño que se tragó una estrella e iluminó la oscuridad para los demás. Cada historia terminaba con ella colocando migas de pan en un plato a su lado. Ella nunca vio quién los cogía, pero cada mañana el plato estaba limpio. Entonces, una mañana, abrió la ventana cerca de su escritorio y encontró algo escondido entre las tablas agrietadas. Una caja de hojalata, vieja pero pulida. Dentro había 6 galletas de jengibre y una copia del Prairie Reader, un volumen que nunca había visto antes. No había ninguna nota, ningún nombre, preguntó a los niños. Me devolvieron la mirada, ilegibles. Pero esa tarde, un niño llamado Aiden, de unos 10 años, de mirada aguda y más rápido que los demás, se quedó después de que los demás se marcharan. Se quedó cerca de la ventana, entrecerrando los ojos. «Hay alguien mirando», murmuró. «¿De dónde?», preguntó Clara con el corazón palpitante. «La colina, junto al gran roble». Ella siguió su mirada. La colina estaba vacía ahora, pero ella también lo sentía, como un aliento en la nuca. Esa tarde, el viento arreció temprano. Clara se quedó más tarde de lo habitual, arreglando una corriente de aire cerca de la línea del techo. Subió la escalera hasta el desván donde antaño se almacenaba el alimento viejo, apartando las telarañas y la paja quebradiza. Mientras la luz de las velas parpadeaba abajo, ella escuchó el arroyo. El grito de Aiden rompió el silencio. «Alguien está en el tejado». Clara casi se cae de la escalera. Ella corrió hacia abajo y salió corriendo, con los ojos escudriñando las sombras más allá del granero. Nada, ni pasos, ni jinete, solo el viento serpenteando entre la hierba seca. Dio una vuelta alrededor del granero con una linterna y no encontró nada hasta que miró hacia arriba. Uno de los listones del techo, roto y con goteras desde hacía tiempo, había sido recientemente reparado. Una tabla nueva, un solo clavo clavado de forma limpia y precisa. Clara lo miró fijamente. Luego bajó la lámpara. Dentro, los niños estaban acurrucados en un rincón, con los ojos muy abiertos. «Está bien», les dijo suavemente. «No hay peligro». No mencionó el clavo, pero tampoco mencionó la caja de galletas. Ella solo regresó a su vela y a sus historias. Pero esa noche, su voz tembló un poco más de lo habitual cuando habló de un caballero silencioso que protegía un castillo de los lobos, siempre desde las sombras,
sin dejar nunca que la princesa viera su rostro. Afuera, en la colina, bajo el roble, Sacher Holt estaba de pie con los brazos cruzados. No había tenido intención de que lo vieran. No tenía intención de dejar nada atrás, pero el techo tenía goteras y ella dejó libros cerca. Y alguien tenía que arreglarlo. Miró fijamente el granero donde una luz dorada se derramaba desde las grietas como algo tratando de liberarse. Por primera vez en años, sintió el dolor de algo más que el silencio. Y luego se dio la vuelta y volvió a caminar hacia la oscuridad. Ocurrió un lunes a última hora de la tarde, cuando el viento pasó de seco a algo más fuerte, como una advertencia que se asentaba sobre la cresta. Clara se quedó después de que los niños se fueron, clasificando las cajas viejas apiladas detrás del aula. El granero alguna vez había almacenado sillas de montar, heno y sueños rotos, y ella había adquirido el hábito de limpiar un poco el espacio cada día. Esa tarde, arrancó una tabla del suelo que se había deformado por el calor y descubrió un anillo de hierro oxidado atornillado al suelo. Debajo, un tronco viejo, quemado en los bordes. La cerradura estaba rota. Se abrió con un gemido. Dentro había una lona doblada, una manta mohosa y debajo un libro de contabilidad encuadernado en cuero envuelto en hule, lleno de polvo y olor a cosas olvidadas. Lo llevó al escritorio y abrió la primera página. La letra era cuidadosa, inclinada con la precisión de alguien que sabía que algún día sus palabras podrían importar. Grant Moldings, visitante, registro, nombres, docenas escritos en secuencia. Las fechas se remontan a casi una década atrás, y se detuvieron solo una semana antes de que la familia fuera asesinada. Algunos nombres los reconoció: comerciantes de ganado, proveedores de cereales, el médico de la ciudad. Otros le enfriaron la sangre. Uno en particular, de Lockley, repetido 5 veces, la más reciente fechada 2 días antes del incendio que arrasó la propiedad de Grandantm. Clara se volvió aún más loca. En negrita en la parte posterior del libro había un mapa dibujado a mano, rudimentario pero detallado, con un borde hueco en el centro, la tierra de Grandantm al este, y marcado con lápiz rojo, una gran área de distribución en disputa etiquetada como acuerdo de acceso temporal. ¿Un acuerdo? Ella miró de nuevo. Al lado del mapa había una firma. Le quitó el aliento. Nella Clay, alcalde de Border Hollow. Ella cerró el libro de golpe. El aire a su alrededor se sentía más fino, como si el granero de repente hubiera perdido sus paredes. En el fondo del baúl había un segundo trozo de papel, escondido entre 2 listones de madera podrida. Desgarrado, quebradizo. Si algo sucede, llévele esto al Norris en El Paso. Él lo sabe. R.M. Raymond Grantham, el mayor de los hermanos asesinados. Clara se puso de pie lentamente, el libro presionado contra su pecho. Los latidos de su corazón resonaban como cascos en su garganta. ¿Quién más sabía que existía este libro? La pregunta se respondió sola cuando escuchó el crujido de la tabla afuera. Ella apagó la linterna instantáneamente. El granero quedó negro. Se agachó, metió el libro de contabilidad en su bolso y escuchó. Pasos demasiado ligeros para botas. Quizás almas blandas, alguien que intenta no ser escuchado. Esperó, contó hasta 30, luego abrió suavemente la puerta trasera y se deslizó entre la hierba alta detrás del granero. Ella no corrió, simplemente caminó tranquilamente, como alguien que pertenece a la oscuridad. Desde la cresta se movía una sombra. Lo vio solo brevemente, demasiado rápido para distinguir una cara, pero no demasiado rápido para perderse el destello del metal cerca de la cadera. Alguien había estado vigilando la escuela. Alguien sabía que había encontrado algo. Regresó a su camarote con la puerta bien cerrada y las ventanas cubiertas. Ella no durmió esa noche, solo se quedó mirando el libro de contabilidad que estaba en la mesa a su lado, cada nombre como una campana esperando a sonar. En algún lugar más allá de la cresta, un hombre se encontraba en una elevación que dominaba la ciudad, observando el débil destello de la luz de la lámpara detrás de sus contraventanas.
Sacher Holt sabía lo que había encontrado y ahora sabía que ella no se alejaría. Ni siquiera cuando podría salvarle la vida. El incendio comenzó con un susurro. Una columna de humo, demasiado tenue para notarse al principio, se deslizó bajo los aleros del granero y hacia las vigas. Cuando se oyó el primer crujido en el aula, Clara estaba leyendo un pasaje en voz alta a los niños, con la voz firme y las cabezas inclinadas sobre las páginas gastadas. Fue Aiden quien lo notó primero, con la nariz arrugada y los ojos mirando hacia arriba. «Señorita Clara», dijo, «algo se está quemando». Entonces el olor la golpeó. Agudo, acre, equivocado. Ella se giró justo cuando la esquina trasera del granero explotó en llamas. Los niños gritaron. El humo se filtraba a través de las rejillas. El heno viejo prendió rápidamente y estalló en una pared anaranjada que lamió las vigas como si hubiera estado esperando permiso. «Agáchate», gritó Clara. «Ve a la puerta». Pero la entrada principal ya estaba perdida. El fuego la consumía como si fuera papel. Ella agarró al niño más cercano y lo empujó hacia atrás. El humo lo empañaba todo. Rostros, nombres, la línea entre adentro y afuera. Las ventanas no se abrían. El calor le arañó la garganta. Ella tropezó, tosiendo, tratando de contar las cabezas. 15, 16, 17. Un crujido partió el aire. La puerta se cerró de golpe hacia adentro. Una figura llenó el marco, delineada por cenizas y llamas. Se movió como una tormenta. Silencioso, rápido, seguro. Una manta mojada colgada sobre un hombro. Él tiró de él hacia adelante y lo envolvió alrededor de Clara, levantándola como si no pesara nada. «La tengo», gruñó. «Ir». Una segunda voz, más vieja y áspera, gritó desde afuera, por detrás: «Corran, niños, ahora». Los niños no lo dudaron. Irrumpieron por la parte de atrás, adentrándose en la noche. Clara pateó débilmente a su salvador, ahogándose. «Los niños están a salvo», dijo. Su voz era baja. «Tranquilos. Tu último». La cargó a través del costado mientras una parte del techo se derrumbaba detrás de ellos. El aire de la noche la golpeó como agua. Ella tosió fuerte y su cuerpo se convulsionó hasta que sus rodillas cedieron. Él no la dejó caer. Cuando abrió los ojos, él estaba agachado a su lado. Una raya de hollín le atravesó un lado de la mandíbula y la luz de la lámpara del fuego moribundo del granero se reflejó en su rostro. Fue la primera vez que lo vio con claridad. No solo el contorno, ni la sombra en la colina. Un hombre de unos 30 años, desgastado por el tiempo, pero no roto. Ojos azules del color del anochecer, y algo en ellos, no rabia ni salvajismo, sino una tristeza tan profunda que se había convertido en piedra. «Tú», susurró ella. Él asintió una vez. «El techo», dijo, «los libros, las galletas». Él no negó nada de ello. Detrás de ellos, el granero rugía. Las llamas devoraban lo que quedaba de pizarrones y bancos y susurraban historias. «Tenemos que irnos», dijo. «Volverán a revisar las cenizas». «¿Quién eres?», ella preguntó. Él se puso de pie y le ofreció la mano. «Soy Sacher Holt», dijo. «Y tengo un lugar seguro. No está lejos». Cabalgaron en doble cabalgadura, atravesando la cresta antes de que los primeros gritos de los habitantes del pueblo llegaran al valle. Cuando Border Hollow cobró vida, Sacher y Clara ya se habían ido. Su rancho estaba situado al otro lado de Broken Mesa, una vieja cabaña construida en la colina, rodeada de árboles frondosos y silencio. Nadie fue allí, nadie se atrevió. Los niños llegaron al amanecer, liderados por los mayores que conocían el sendero. Estaban conmocionados pero vivos. Clara sostuvo a cada uno y contó sus nombres nuevamente solo para estar segura. Cuando cumplió 17 años, finalmente se permitió respirar. Dentro de la cabina, Sacher se movía como un hombre acostumbrado a la soledad. Echó agua, encontró mantas y arregló la estufa de leña con silenciosa competencia.
Clara lo observó mientras trabajaba y luego dio un paso adelante. «Sabías lo que iba a pasar», dijo. No respondió de inmediato. «Los vi vigilando el granero la semana pasada», dijo finalmente. «Pensé que era solo una advertencia». Estaba equivocado. Clara lo observó. «¿Cómo puedo ayudarme?», preguntó. Bajó la mirada, apretando la mano alrededor del borde de la mesa. «Porque no ayudé a nadie más», dijo en voz baja. «No cuando importaba. Mira, hace 7 años estuve en una cresta como esta y vi a los hombres matar a los Grantham. Los vi quemar las escrituras, destrozar la tierra». Sostuvo su mirada. «Pensé que podría vivir con eso. También me equivoqué en eso». Clara no habló. Simplemente extendió la mano por encima de la mesa y la colocó junto a la de él, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para calentarse. Y en el silencio del amanecer, rodeados por el olor a humo y el sonido de niños durmiendo, algo pasó entre ellos. No perdón. Todavía no. Pero el comienzo de algo más fuerte que el silencio. Llamaron a la cresta espalda nevada, por la pálida corteza de pizarra que reflejaba el amanecer y brillaba como escarcha. Era un terreno elevado, muy por encima de la hondonada fronteriza, y el único lugar en el que Sacher confiaba para mantener a los niños ocultos. Ningún camino conducía allí. Ningún jinete se acercaba. Era el tipo de lugar que el viento olvidaba. Acamparon justo debajo de la copa de los árboles, donde los pinos se erguían como centinelas y el arroyo susurraba secretos a cualquiera dispuesto a escuchar. Clara daba clases por las mañanas con piedras planas y palos, dibujando letras en la tierra mientras los pájaros cantaban en las ramas. Lo llamaban clase, pero parecía más bien contar cuentos alrededor de una fogata. Cada lección se convertía en recuerdos y risas. Los niños volvían a sonreír, sonrisas de verdad. Sacher lo observaba con una especie de distancia reverente. No hablaba mucho durante las clases, pero después les enseñaba a rastrear ciervos, despellejar un conejo, atar una trampa. Dejó que los mayores manejaran su rifle. A los más pequeños les enseñó a afilar palos. No les dijo por qué. Sabía que lo necesitarían. Las noches eran frías pero apacibles. Clara y Sacher se turnaban para la guardia, a veces sentados juntos bajo las estrellas, con palabras escasas pero firmes. Había una tranquilidad ahora, un entendimiento que ninguno de los dos podía definir, pero en el que ambos habían llegado a confiar. Entonces, una noche, el silencio se rompió. Era casi medianoche cuando Sacher oyó el crujido de la ramita. No despertó a Clara, no gritó. Se movió como una sombra entre la maleza, con las botas en silencio y el rifle en la mano. El intruso era astuto, demasiado astuto para ser un vagabundo. Llevaba botas blandas, se había cubierto la cara y se había agazapado. Pero no había tenido en cuenta las trampas. Sacher oyó el crujido de la trampa justo antes de que el gruñido de dolor resonara entre los árboles. Encontró al hombre colgado boca abajo, cuchillo en mano, con la pierna torcida torpemente en la trampa de cuerda. «No te muevas», gruñó Sacher, presionando el cañón del rifle contra la frente del hombre. El hombre no gritó, solo lo fulminó con la mirada. Sacher lo ató rápidamente, lo derribó y lo arrastró de vuelta al campamento. Para cuando Clara se despertó, los niños estaban despiertos, acurrucados en un círculo cerrado. La luz del fuego parpadeó sobre el rostro del intruso. Joven, delgado, ojos. Con arrogancia y agudeza. «¿Quién te envió?», preguntó Sacher. El hombre escupió sangre. No dijo nada. Sacher se agachó. «No faroleo», dijo. «Y he enterrado hombres por menos». Silencio absoluto. Entonces Clara dio un paso adelante, sosteniendo el libro de cuero. «¿El del granero? ¿Era este?», preguntó. «¿Es por esto por lo que viniste?». Los ojos del hombre se posaron en el libro, y eso fue suficiente. Sacher lo agarró por el cuello y lo azotó contra el árbol. «Empieza a hablar», siseó. El hombre finalmente habló.
No lo entiendes, dijo. Ese libro. Es la muerte. ¿Para quién? Exigió Clara. Para cualquiera que intente mostrárselo a la ley. Nosotros, dijo, alzando la voz. ¿Qué hay dentro? El hombre miró a Sacher. No son solo nombres, dijo. Son pruebas. Dudó, luego continuó. Hace 7 años, Gnelacley hizo un trato. Cedió las tierras de Grantham a una banda de Red Bluff a cambio por una docena de cabezas de ganado reproductor. Toros negros pisoteadores que valen una fortuna. Rió con amargura. Solo los Grandatam no querían vender. Así que Dne dejó que la cuadrilla hiciera lo que mejor saben hacer. A Clara se le revolvió el estómago. Los asesinaron, susurró. El hombre ni se inmutó. Arrasaron con la tierra, quemaron las escrituras y se repartieron las ganancias. Firmas de Dne por todo ese libro de cuentas. Traza tratos, plazos de entrega. Desde entonces, ha estado pagando a cualquiera que se acercara. ¿Y los niños? Preguntó Sacher. Estaban destinados a morir con el fuego. Sacher retrocedió, en silencio. El hombre miró a Clara. Llegas demasiado tarde, dijo. Ya sabe dónde estás. Sacher no preguntó cómo. Sabía lo suficiente sobre sombras como para saber que siempre tenían ojos. Se giró hacia Clara. Nos mudamos mañana, dijo. ¿A dónde? Preguntó ella. Él la miró a los ojos. A la guerra. La lluvia había pasado al anochecer, dejando los árboles goteando y el campamento envuelto en un silencio demasiado suave para confiar. El humo del fuego de la cocina se elevaba en volutas, mezclándose con la niebla como un fantasma que se negaba a levantarse. Clara estaba sentada bajo el alero que Sacher había construido con lona y vigas de pino. Mitad porche, mitad refugio, todo piedad. Se apretaba las rodillas contra el pecho, la manta de lana apretada, la mirada fija en la oscuridad más allá de las llamas. Detrás de ella, los niños dormían, esparcidos sobre los petates como hojas al viento. No lloraba, pero su silencio gritaba. Sacher se acercó en silencio, con una taza de café de hojalata en cada mano. Le ofreció una. Ella la tomó sin decir palabra. Permanecieron sentados juntos un largo rato, hombro con hombro, con la noche respirando entre ellos. Fue mi culpa, dijo Clara finalmente. Su voz era suave, áspera. Insistí demasiado. Me quedé demasiado tiempo. Guardé ese libro de contabilidad cuando debería haberlo quemado. No, dijo Sacher. No lo miró. Por mi culpa, 17 niños tuvieron que huir para salvar sus vidas. Por mi culpa, estás de nuevo en la pelea. No elegiste, yo elegí, dijo. En el momento en que te vi parado frente a ellos como si pudieras recibir una bala, continuaste enseñando letras a la mañana siguiente. Elegí. Clara miró fijamente el fuego. Solo quería ayudar. Usted hizo más que ayudar, dijo Sacher. Les diste algo que nadie les había dado desde el día en que lo perdieron todo. Pero hay esperanza, dijo, y una razón para permanecer en pie. Ella se volvió hacia él. ¿Y tú? Sacher dudó. Luego habló. Hace 7 años me contrataron para proteger la cordillera Grandantum. No la gente, solo la tierra. Ese fue el trato. Tomé el dinero. Me publiqué en lo alto. Yo observé. Él tragó saliva. Vi las llamas. Escuché los gritos. Pero ya me habían pagado por mirar hacia otro lado. Y así lo hice. Clara no dijo nada. Me fui al día siguiente. Cabalgó hacia el oeste hasta que se acabó el mapa. Compró el rancho que nadie quería. Escondido en mi propia piel. Hasta ahora, dijo en voz baja. Hasta que tú, corrigió. Se sentaron en silencio. Entonces Clara metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño y delicado. Era una flor silvestre marchita, una vez violeta, ahora pálida y rizada en los bordes. Una cosita que una de las niñas había metido en el libro de Clara en su primer día. Ella se lo ofreció. Por ti, dijo ella. Él frunció el ceño. ¿Por qué?
Porque crees que eres un hombre que fracasó, dijo Clara. Pero yo creo que eres un hombre que está aprendiendo a creer en sí mismo de nuevo. Sacher lo tomó como si fuera a desvanecerse en su palma. No habló, solo buscó el libro escondido dentro de su abrigo, un diario sin escribir, donde guardaba trozos de papel, pensamientos a medio formar, mapas en los que ya no confiaba. Lo abrió, deslizó la flor entre 2 páginas en blanco, lo cerró lentamente y prometió en silencio. No se tocaron las manos, no dijeron votos, pero no lo necesitaron. Esa noche, bajo un porche de lona y pino, una mujer con un pasado herido por el fuego y un hombre con humo en los pulmones se sentaron uno al lado del otro y se intercambiaron algo. ¿Perdón? Todavía no, pero algo que hizo que el aire se sintiera menos frío. Bajaron la colina al amanecer. 17 niños se acurrucaron en la parte trasera de carros que Sacher había reforzado con tablones de madera y lona. Clara cabalgaba delante, a su lado, con el libro de contabilidad en su morral y el mapa doblado entre las palmas. El pueblo de Border Hollow se alzaba en la distancia. Ya no era una silueta aterradora, sino un ajuste de cuentas a punto de ocurrir. Al Norris los recibió detrás del viejo establo. De barba canosa y movimientos lentos, había sido guardabosques federal antes de que la política le agriara el gusto por la justicia. Sus ojos recorrieron el mapa con el cansancio de quien ha visto morir a demasiados hombres buenos por malas razones. Esta es su mano, dijo tras una hora de estudio. Nella Clay, sin duda. Hojeó el libro de contabilidad. Y estas firmas coinciden con mis propios registros, añadió Al, sacando un papel doblado de su abrigo. Yo firmé las importaciones de ganado de Red Bluff hace 7 años. Siempre me pregunté por qué esos toros nunca llegaron a subastarse. Ahora lo sé. Las manos de Clara temblaban mientras colocaba los documentos sobre la mesa del salón de reuniones del pueblo. Sacher estaba a su lado. Los niños, limpios, peinados y decididos, entraron en fila tras ellos como soldados tomando posiciones. Llamaron a la gente del pueblo esa tarde. La noticia se extendió rápidamente. El salón se llenó lentamente. Granjeros, herreros, viudas, borrachos. Algunos vinieron por curiosidad. Otros por despecho. Clara estaba al frente. Detrás de ella, el mapa estaba clavado en la pared. El libro de contabilidad en un podio que Al había desempolvado para la ocasión. Esto no se trata de venganza, comenzó. Se trata de la verdad y de niños que merecen crecer en un lugar mejor que el silencio. Murmullos se extendieron. Luego silencio. Empezó a leer en voz alta. Nombres, fechas, el trato hecho por la Clay con la banda de Red Bluff. La nota de Raymond Grantham. El mapa. Al Norris dio un paso al frente, confirmó las firmas. Funcionó hasta que dejó de funcionar. El primer disparo destrozó una linterna. Cundió el pánico. Las puertas se abrieron de golpe. 3 hombres con guardapolvos y espuelas irrumpieron en el salón. Rifles desenfundados. Al suelo, gritó Sacher, empujando a Clara detrás de un banco. Los niños se movieron rápido, tal como practicaban. Las semanas en la cresta no solo les habían enseñado a leer. Habían aprendido a defenderse. Aiden y otros 2 cerraron las puertas laterales de una patada, colocando cajas en su lugar. Rosa bajó la cortina opaca. Maike se lanzó hacia la pila de leña donde habían escondido hondas y piedras. Desde las sombras del pasillo, Nella Clay apareció a la vista. Vaya, vaya, se burló. Debería haber quemado ese maldito granero 2 veces. Apuntó con su revólver a Clara. Entonces Sacher se interpuso entre ellos. Nadie más muere por tus secretos, dijo. La Clay rió. ¿Crees que esto cambia algo? ¿Crees que a la ley le importa lo que digan los niños y los fantasmas? Sacher no respondió. Levantó su rifle. El pistolero disparó primero. Se desató el caos. Las balas destrozaron las ventanas. Chispas iluminaron las cortinas, pero los niños se mantuvieron firmes, lanzando piedras, gritando distracciones,
bloqueando las salidas. Sacher se movía como el fuego, preciso, frío, impasible. Clara agarró uno de las pistolas que Sacher había escondido en el púlpito, cubriendo a los niños más pequeños, con las manos firmes. En cuestión de minutos, todo había terminado. 2 de los hombres del Lach yacían sangrando. El tercero se había rendido. La Clay intentó correr, pero Aiden le hizo una zancadilla con una cuerda y Rosa le golpeó en la cabeza con un himno. Cayó al suelo con fuerza. Para cuando la gente del pueblo salió de su escondite, Clara estaba de nuevo al frente, con la respiración entrecortada, el pelo enredado y el humo formando volutas a su alrededor. Dijo, señalando al hombre en el suelo, es a quien has seguido, a quien has temido. Abrió el libro de cuentas de nuevo. Y por esto te vendió. Silencio, luego murmullos, luego gritos. Alguien puso a la Clay de pie. Alguien más agarró la cuerda. Sacher retrocedió, apoyándose en una viga, con sangre en la manga. La gente del pueblo se lanzó hacia adelante, no por venganza, sino por algo que les había sido arrebatado mucho antes de los Grantham. Su voz, su derecho a la resistencia. Esa noche, por primera vez en una década, sonó la campana de la iglesia. No para un funeral, sino para un comienzo. A mediados del verano, Border Hollow ya no parecía el lugar donde Clara Wynne había pisado por primera vez. El polvo aún ondeaba, las contraventanas aún crujían, pero algo más profundo había cambiado. Algo bajo la tierra y tras las miradas de quienes pastoreaban en el paseo marítimo. La escuela resurgió de las cenizas en menos de un mes. Esta vez no se construyó con restos, sino con lo mejor que el pueblo podía ofrecer. Vigas de cedro, vidrieras y un campanario tallado en barandilla de hierro. Los habitantes del pueblo, muchos de los cuales antes cruzaban la calle para evitarla, ahora acarreaban madera, colocaban tablas de piso y pintaban las molduras de azul cielo. En la fachada del edificio, clavado sobre las puertas dobles, colgaba un letrero nuevo tallado a mano, Escuela Grantham Wynd. Nadie pidió permiso. Todos coincidieron en que era el nombre correcto. Clara estuvo de pie bajo en la mañana de su inauguración, con una mano sobre el corazón. Los niños estaban con ella, del brazo, 17. Detrás de ellos, Al Norris se quitó el sombrero, y Sacher Holt observaba desde la cerca, con el sombrero bajo, las manos dentro del abrigo, ese orgullo silencioso en sus ojos como una puesta de sol que no necesitaba nombre. Esa misma semana, los habitantes del pueblo votaron a Clara para el comité de educación. El pueblo nunca había tenido uno antes. Ahora tenía una líder. Mientras tanto, Sacher regresó a las afueras del pueblo. Su rancho tranquilo, sus cercas reparadas, pero algo había cambiado allí también. La puerta ahora se abría sin llave. El porche tenía 2 sillas, y dentro, la pequeña habitación de invitados había sido reconstruida en algo completamente distinto, una habitación con estantes de libros, un catre calentado por el fuego y una ventana que daba al amanecer. Nunca le dijo a Clara que la había construido. Simplemente dejó la puerta entreabierta. La boda se celebró sin previo aviso. Una mañana, Clara entró en la escuela y encontró una nota en el escritorio escrita a mano por Sacher. Despeja la tarde. Tomo prestada la cumbrera. Cuando llegó, los niños ya estaban allí. 17 de ellos alineados como girasoles con sus mejores galas, cada uno sosteniendo un girasol silvestre. Una flor envuelta en una cuerda. Sacher estaba de pie bajo el roble donde la había visto enseñar por primera vez. Sus botas polvorientas, su abrigo planchado, un nerviosismo en la mirada que no se había mostrado desde la guerra. Clara no esperó la música. No necesitaba un predicador. Simplemente caminó hacia él, la hierba alta rozándole las piernas, el viento agitando el dobladillo de su vestido. Nadie la delató. No era de nadie para darla. Se paró frente a él, y él le tendió la mano, no para tomarla, sino para ofrecerla. Ella la tomó. Sus votos no fueron pronunciados en voz alta.
Ya estaban escritos en las paredes de la escuela, en las líneas de las manos de Sacher, en la firmeza de su voz al pasar lista cada mañana. Los niños se dispersaron mientras se alejaban juntos, el sol poniéndose tras ellos. Esa noche, de vuelta en el rancho, Sacher la cargó hasta el umbral, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Se quedaron en el porche mientras los faroles parpadeaban. Señaló el letrero que había colgado. El mismo, grabado a fuego en una losa de pino, pulido y sencillo. Un lugar para empezar de nuevo, no con sangre, sino con confianza. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Él bajó la mirada y sonrió levemente. Bueno, señora Holt, dijo. Ella le devolvió la sonrisa. Sigo siendo Clara, solo Clara, pero gracias, señor Holt. Y juntos observaron la pradera respirar, el viento soplar suavemente y el pueblo bullir a sus pies con la silenciosa fuerza de quienes habían aprendido a empezar de nuevo. Esta vez sin miedo. Si esa historia te conmovió, si sentiste el polvo de Border Hollow en el pecho o viste algo de ti mismo en el coraje de Clara o en la redención silenciosa de Sacher, entonces sabes que no era solo una historia de amor. Se trataba de segundas oportunidades, de mantenerse firme cuando el mundo te dice que huyas. De construir un hogar, no con clavos de madera, sino desde la confianza, desde la decisión, desde 17 niños de corazón salvaje y 2 personas lo suficientemente valientes como para volver a creer. Y si quieres más historias como esta, relatos de amor al borde del peligro, de esperanza que surge en. Si te apetece explorar los rincones más duros del oeste, no olvides suscribirte a Historias de Amor del Salvaje Oeste. Cada semana te traemos una nueva frontera de pasión, coraje y el tipo de romance que deja una huella más profunda que cualquier cicatriz. Suscríbete, comparte y viaja con nosotros la próxima vez. Porque aquí, el amor no se domestica, se gana.